Estoy en comunicación con el expresidente constitucional de Guatemala, Alfonso Portillo. Presidente, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Juan. El próximo año va a haber elecciones en Guatemala. Se dice que puede haber 30 candidatos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, puede haber 30, puede haber más, lo que te demuestra la grave crisis que vive el sistema político guatemalteco, la grave crisis que vive el sistema de partidos políticos. Y pues sí, vamos a tener una dispersión y una diáspora muy amplia que nos permite indicar que el país necesita cambios fundamentales, que el país necesita reformas, que el sistema democrático que inauguramos hace 35 años ha tocado fondo y que necesita su remozamiento. Gane quien gane, va a tener un Congreso muy fragmentado. ¿Se puede gobernar de esa manera? Se puede gobernar mediante el soborno, Juan. Eh, yo no quiero parecer un crítico actual del gobierno, pero es evidente a todas luces que hoy el gobierno de la República llegó con 14 diputados de 160 y mediante la compra de voluntades ha logrado mayoría. Esto ha hecho que el Congreso hoy tenga de credibilidad 7%. Entonces, claro que se puede gobernar usando los recursos del Estado para comprar la voluntad de los legisladores. Pero eso va en detrimento de la democracia y eso lo tenemos que pagar tarde o temprano todos los ciudadanos. ¿Cómo describiría al ciudadano guatemalteco? ¿Es una persona interesada y comprometida en la política? Yo creo que quizás en un proceso muy lento, no con la velocidad que quisiéramos, pero la gente en Guatemala ha ido tomando conciencia del compromiso con el país, de la necesidad de participar, de la necesidad de votar y de la necesidad de un cambio en el país. No es con la dimensión que quisiéramos, pero hacia allá vamos. Yo creo que vamos lentamente enriqueciendo un proceso de politización del pueblo de Guatemala. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice ayer al presidente Jimmy Morales. ¿Cómo se puede fortalecer la relación entre América Central y América del Sur? Porque acá en América del Sur poco y nada se sabe de Guatemala y posiblemente en Guatemala lo mismo pasa con América del Sur. ¿Cómo se puede potenciar? A veces se potencian las relaciones con Europa, con Asia, pero entre americanos no estamos conectados, no nos conocemos. Mira, Juan, por mi experiencia personal, te puedo decir, y por lo que he estudiado, América Latina tiene una gran potencialidad, una gran capacidad de ser grande en el contexto mundial de la economía. Pero son las élites económicas de cada país las que están cegadas, están obnubiladas y tienen acuerdos de proteccionismo que no permiten la alianza y la conformación de mercados regionales. Imagínate que cuando yo fui presidente, firmamos el Tratado de Libre Comercio con México, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y yo dije en una conferencia de prensa en México, es increíble las contradicciones que tenemos en Centroamérica. Somos capaces de venir a firmar con México un tratado de libre comercio y somos incapaces de firmarlo entre nosotros mismos. Entre Guatemala y El Salvador siguen siendo islas, siguen siendo mercados presos, mercados cooptados, mercados cerrados. Entonces, con esa mentalidad de las élites económicas, que son las que dirigen el sistema económico, es muy difícil que podamos potencializar la economía en su totalidad. Me refiero a la economía de América Latina. Yo creo que tendremos que vivir una crisis muy profunda económica para que entendamos que juntos y aliados somos más importantes en el mundo económico que aislados como estamos hoy en este momento. Lamentablemente en Sudamérica, cuando se habla de países centroamericanos, con la excepción de Panamá, que está muy bien económicamente, Costa Rica, que está muy bien a nivel social, se habla de caos, de pandillas, de dictaduras como la de Ortega, de experiencias autoritarias, autocráticas o nacionalistas como la de Bukele. En este caso, ¿cómo se puede desestigmatizar a la región? Porque muchos piensan que es una región
violenta. Sí. Mira, Juan, yo creo que los cambios tienen que venir, pero no tienen que venir de afuera. Quienes creen que el contexto internacional o la presión de la comunidad internacional puede acelerar o puede promover o incentivar los cambios en Centroamérica, no deja de tener algo de razón. Pero los cambios fundamentales, la reforma política, la reforma económica, la reforma judicial, la reforma del Estado, tiene que ser generada adentro, por las mismas fuerzas políticas. Yo no veo hoy, lo que veo hoy en Centroamérica es un aire muy fuerte de autoritarismo. Lo que está sucediendo en Nicaragua es verdaderamente una tragedia, no solo para el pueblo nicaragüense, es una tragedia para América Latina y una tragedia para la historia de la política latinoamericana. Haber luchado tanto, haber sacrificado tantas vidas, tantos bienes, haber luchado tantos años por construir la democracia y se convirtió en una caricatura de dictadura que está haciendo tanto daño al contexto centroamericano. Pero los aires autoritarios están en todo el mundo presentes, en unos países con más realce que en otros. Pero en el Presidente, y el entorno, caso de El Salvador con Nayib Bukele, porque muchos lo ven como encaminado a ser dictador, otros lo ven como un gobierno nacionalista que está con firmeza gobernando. mira, a mí en lo personal me simpatiza el presidente Bukele, lo que no me deja de ser objetivo, analítico y observar que es un peligro también para la democracia su forma de gobernar. Por ejemplo, está bien inaugurar una cárcel que cuesta cerca de 60 millones de dólares que va a albergar o va a tener en su seno 40,000 presos. Pero al mismo tiempo no se hace simultáneamente un proyecto que dé oportunidades al pueblo salvadoreño para estudiar y para ganarse la vida decentemente. ¿Por qué así como, no, como invirtió 60 millones de dólares en una cárcel, no invierte 15 millones de dólares en 4 tecnológicos en el país que genere educación, que genere preparación para la vida, que genere empleo, que genere oportunidades? Yo estoy preocupado porque el problema de gobernar, Juan, es o gobernás con tu forma personal o gobernás mediante las instituciones y las leyes vigentes. Y la gran disyuntiva hoy en El Salvador es si el presidente seguirá siendo muy unipersonal en la forma de gobernar, lo cual deja al país, porque después, ¿qué pasa después del presidente Bukele? No va a ser presidente toda la vida. Supón que pueda ser presidente 20 años. Después de 20 años podemos decir, o vamos a poder decir, que dejó instituciones, que dejó un poder judicial independiente, que dejó un sistema político competitivo, que dejó un Estado más eficiente que el que encontró. Esas son las grandes preguntas. La forma de gobernar personalmente traen consigo ese lastre. No dejan instituciones, sino que dejan toda una cultura de autoritarismo que le hace daño y no permite crecer en los países democráticamente. Se puede decir que en Centroamérica está entre Ortega y Bukele, pasando por países desarrollados y ordenados como Panamá y Costa Rica y países que generan incertidumbre como Así es. Guatemala y Honduras, porque Honduras, recordemos que la gobernante es la esposa del expresidente Zelaya. Quizás se puede inclinar a ser la nueva Nicaragua y Guatemala es una incertidumbre, lamentablemente. Sí. Mira, en Centroamérica, Juan, hay una gran incertidumbre. Hay una gran incertidumbre porque se vive una coyuntura de transición entre la democracia y el autoritarismo. Y por lo que vemos, si analizamos país por país, el que está ganando la batalla es el autoritarismo en contra de la democracia. Hoy en Guatemala tenemos, por primera vez en la historia, Juan, ni siquiera las dictaduras militares tuvieron tanto control de las instituciones como las tiene el gobierno actual. El gobierno actual controla desde el poder legislativo, el poder judicial, el ejecutivo, las instituciones. Bueno, controla Pero hasta ¿por la qué los universidad. centroamericanos no se fijan en Costa Rica? Que me parece que Costa Rica es el país que más fortalecido está a nivel institucional, incluso quizás más que Panamá. Porque si esto fuera de imitar ejemplos, sería maravilloso, Juan. Es como yo te dijera, si aplicáramos a Adam Smith en lo que plantea en la riqueza de las naciones, todos los países fueran ricos. Porque no es cuestión de imitar, ni es cuestión de decir, voy a hacer esto porque esto funcionó.
tiene que ver con las relaciones de poder internas. Hoy, las grandes responsables del atraso económico de América Latina, de la cerrazón democrática, de los aires fuertes de autoritarismo, son culpables las élites económicas de América Latina, que no han entendido que hoy hay peligros mucho más serios que un peligro comunista, como es el narcotráfico y el crimen organizado, que le está copando y le está compitiendo en su propio terreno. Es decir, las élites ¿Quiénes no son... gobiernan en los países? ¿Los presidentes o los grupos concentrados económicos? Un presidente en un contexto como Centroamérica tiene el 25-30% del poder, Juan. Lo demás está repartido entre el sector privado, el ejército, el crimen organizado y el narcotráfico. Porque a veces piensan que un presidente puede resolver todos los problemas o que es el culpable de las desgracias. Es una gran equivocación. El presidente es parte del poder nacional. ¿Cómo describiría su paso por la presidencia de Guatemala? Bueno, yo a 20 años de distancia, Juan, los resultados económicos se ven a la vista. Hoy la economía no ha crecido como creció en mi periodo. Hoy la economía se volvió a cerrar de lo que yo había abierto para la competencia y enfrentar los monopolios. Pero en sentido general, te puedo decir que, por ejemplo, me siento orgulloso de haber dejado las 3 leyes fundamentales de la descentralización: la ley de descentralización, la ley de consejos de desarrollo, el código municipal, por un lado. Por otro lado, hice reforma fiscal, aumenté la tasa tributaria que históricamente se había mantenido en 10% y la llevé a 12%. Hice la reforma financiera, hice cambios importantes en la educación. Es decir, yo hago un balance positivo de mi gestión. No creo que llegue a calificación de 8, pero de 1 a 10 yo califico mi gestión como 7, por lo que logré y por lo que ves ahorita. Tú ves cualquier encuesta, Juan, cualquier encuesta, y aparezco con credibilidad de 64%, 20 años después. Y cada vez que llego a un pueblo, me recuerdan las políticas sociales de apoyo al campo, de apoyo al salario, de apoyo de enfrentar a los monopolios. Y la gente lo recuerda. ¿Por qué? Lo recuerda no porque haya sido una gran maravilla, lo recuerda porque es el único gobierno que se puso del lado de la población. De ahí todos los gobiernos han sometido su política y sus lineamientos de política al sector privado. La última pregunta. De los 6 países de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Belice, 2 de ellos, el tercio, está dolarizado, caso Panamá y El Salvador. ¿Su país tiene que seguir teniendo el quetzal como moneda o tendrías que dar el paso al dólar? Yo creo que por el momento no hay suficientes elementos que te digan si tenemos necesidad de dolarizarnos. Lo que sí te digo es que tenemos obligación, posiblemente después, como consecuencia, venga la dolarización. Lo que sí tenemos obligación es de reformar un sistema económico que ha generado desigualdad, que tiene 3 millones de guatemaltecos en el extranjero trabajando, de los cuales la mitad lo hacen ilegalmente. Necesita reforma fiscal, necesita reformar el sistema financiero, necesitamos una economía abierta. Yo te diría que, como tú mencionaste, Costa Rica es un ejemplo para Centroamérica. Te demuestra que las élites de Costa Rica tienen más claridad y más visión que las élites del resto de los países centroamericanos. Y Panamá, que es realmente un impresionante boom financiero, pero son economías que no tienen los problemas que tenemos. Guatemala tiene los últimos lugares en los indicadores económicos y sociales de nutrición, pobreza, desigualdad, injusticia. Guatemala aparece a la par de Haití casi en todos los índices de medición de los indicadores económicos. Guatemala está en un momento muy peligroso, Juan, porque hoy tenemos un gobierno que quiere reelegirse a toda costa, no importa por encima de quién pase. Y eso puede meter al país en un enfrentamiento de consecuencias graves para todos. Muchísimas gracias, presidente. Esperemos poder seguir comunicándonos, ya que esta es la primera entrevista que ojalá no sea la última. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Juan. Un abrazo de tu tierra. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Gracias.